Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy es jueves 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, y el Evangelio lo tomamos de San Mateo, en el capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis afligidos y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué virtud tan fundamental esta que dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La humildad. Esta virtud, sin ser la primera, es muy importante. Decía el santo cura de Ars que la humildad es en las virtudes lo que la cadena en los rosarios. Quita la cadena y todos los granos caen. Quita la humildad y todas las virtudes desaparecen. Pues qué bueno esto que nos recuerda el santo cura de Ars, porque el libro del Eclesiástico afirma que la virtud fundamental para el amante de la sabiduría, porque hace reconocer las propias carencias y abrirse confiadamente con ánimo de aprender, es la humildad. Y dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 3, en el versículo 19 y 20, Hijo, en tus asuntos procede con humildad. Qué bello esto. Y cuanto más seas grande, tanto más debes humillarte y encontrar la gracia ante el Señor. Algunos escuchando esta meditación, ¿cómo así humillarme? No, jamás. Pero, forma parte del legado que nos ha dado nuestro Señor, nuestro Dios, desde el Antiguo Testamento, que Dios concede el favor a los humildes. Y también, pues en el Nuevo Testamento, en la Virgen María, en el canto del Magnificat, hay una expresión llena de gozo cuando la Virgen se siente humilde, el esclava del Señor, y proclama que Dios la ha favorecido escogiéndola como instrumento para manifestar la salvación a su pueblo. Por eso ella clama, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Qué bonito esto. O sea, la humildad nos ayuda a conocer simultáneamente nuestra miseria, nuestra grandeza también. La persona humilde reconoce lo que hay de bueno en su vida, dones, talentos, sin vanagloriarse, porque no cae en el error de apropiarse de esas cualidades, sino que se las agradece a Dios. Y su humildad le lleva a pensar que otros hubieran correspondido a esos dones mucho mejor y les hubieran sacado mayor partido. Además, es consciente de su miseria, de sus flaquezas, pero sabe aprovechar su debilidad para ponerse más cerca del Señor y para pedir el auxilio divino en las tentaciones. El que es humilde acepta con alegría las correcciones que se le hacen. Y si alguna vez tropieza, reconoce su pecado y acude con el corazón contrito a la confesión. Y sus pecados, dice el libro del Eclesiástico, se disolverán como el hielo en un día sereno. Sin embargo, el soberbio, que por su corazón obstinado nunca ve nada de qué arrepentirse, acumulará pecados tras pecados. Y eso lo dice la palabra de Dios. También, Eclesiástico 3, capítulo 3, versículo 29. Nuestro Señor dice: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños.
los prudentes, los sabios de este mundo. Esto es los que confían en su propia sabiduría. No pueden aceptar la revelación que Cristo nos ha traído. Y la visión sobrenatural siempre va unida a la humildad. El que se considera poca cosa delante de Dios, el humilde, ve. El que está plagado de su propia valía no percibe lo sobrenatural. Por eso el Señor nos pone en guardia frente a la autosuficiencia, que pone un límite a su amor ilimitado. O sea, nos invita el Señor a imitar su humildad. Bueno, a seguir su humildad, a tratar de vivirla, a dejarnos contagiar por ella. Nos invita, por más perdidos que podamos sentirnos, a volver a casa, a permitir a su bondad purificadora que nos levante, que nos haga entrar en la comunión de la mesa con Él y con Dios mismo. Además de la humildad, está muy unida con el espíritu de servicio. Es necesaria la humildad para servir. Cristo no solo predicaba con la palabra, sino también con el ejemplo, y lo vemos en el cenáculo lavando los pies a sus discípulos, una tarea propia de los criados y siervos. Pienso que en nuestros días, ¿cuántas personas buscan sobresalir, estar en primera fila? Sin embargo, los santos siempre han buscado pasar desapercibidos. Eso sí, haciendo mucho bien. Por ser humildes han sido sencillos, expertos en el bien, prudentes, ponderados, benévolos, sabios, pacientes, íntegros, serenos, pacíficos, misericordiosos, dispuestos a convertirse, profundos, ponderados y, ¿por qué no?, agradables. O sea, no olvidemos que Dios resiste a los soberbios y otorga su gracia a los humildes. En la carta de Santiago, lean la capítulo 4, en el versículo 6. Y un ejemplo de humildad lo tenemos en San Juan María Vianney, el cura de Ars que les había dicho al inicio. O sea, Dios permitió que sufriera contradicciones venidas por parte de los sacerdotes, de sus hermanos sacerdotes. Y él la supo llevar con entereza de ánimo, con gran humildad. Un día recibió una carta, la escribió un sacerdote, en la que, pues con evidente falta de caridad y quizá con envidia, le decía: Señor cura, cuando se sabe tan poca teología como usted, no se debe uno sentar en el confesionario. Y la respuesta del santo cura de Ars fue la siguiente: mi querido y venerado compañero, ¿cuántos motivos tengo para amaros? Vos solo me habéis conocido bien, puesto que sois tan bueno que os dignáis a interesaros por mi pobre alma. Ayudadme a conseguir la gracia que pido desde hace tiempo, a fin de que sea revelado de mi puesto, del que no soy digno a causa de mi ignorancia, y pueda retirarme a un rincón para allí llorar mi pobre vida. Cuánta penitencia he de hacer, cuántas cosas he de expiar, cuántas lágrimas he de derramar. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad la del santo cura de Ars! Pues bien, y San Agustín lo reafirma en el librito Las Confesiones, que algunos lo leen y lo han leído muy sabrosamente. Decía: no hay pecado ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad. Y si aún no lo he cometido, es porque Dios, en su misericordia, no lo ha permitido y me ha preservado en el bien. Finalmente, si somos humildes, seremos sinceros, fieles. Pues la santidad se fundamenta en la humildad, que nos hace conocer nuestra miseria, nuestra grandeza de hijos de Dios. La humildad es la verdad. La rosa es una flor bella, aromática, pero nacida entre espinas. Hemos de llegar a conocernos como somos, con la ayuda de la gracia, de la dirección espiritual. Es decir, humildad para rectificar cuando nos hemos equivocado, como hizo Pablo, que se rindió ante Dios, se dejó orientar y aceptó los consejos de Ananías. Es decir, la disposición de humildad permite la aceptación de los defectos descubiertos y, contando con ellos, el comienzo de una nueva etapa. Por eso podemos decir, sin humildad no puede haber vida interior. Y cuidado con la soberbia. El pecado del ángel caído fue de soberbia. Non serviam. El pecado de nuestros primeros padres también fue de soberbia, querer ser como Dios. El soberbio confía en su fuerza, no consigue nada. Se ha olvidado de las palabras de Cristo: sin mí no podéis hacer nada. Con Dios sí que podemos. Acordemos que decía en estos días la palabra el domingo, la carta de San Pablo, ¿no?, a los Filipenses: todo lo puedo en aquel que me conforta. La persona soberbia pretende santificarse con sus propias fuerzas,
No reconoce sus fallos, sus pecados, no ve la necesidad del arrepentimiento. Por eso la vida de la Virgen María es maravillosa, porque es una vida de entrega a Dios. Que nuestra Madre Santísima, ella que pasa inadvertida durante todo el ministerio público de nuestro Señor, que su humildad, que es ejemplar, nos ayude a ser humildes. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.